Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las curvas características de un transistor. Primero, antes que nada, ¿para qué nos van a servir esas curvas? Nos van a servir para poder visualizar gráficamente el comportamiento de un transistor, es decir, lo vamos a ver mediante una gráfica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Les voy a hablar de lo que es la curva característica de entrada y la curva característica de salida. Primero, ¿qué es la curva característica de entrada? Esta curva nos va a mostrar el comportamiento que tiene la corriente de base en función del voltaje base emisor. Es decir, vamos a ver la corriente que circula por la base, eso va a depender del voltaje entre base y emisor, al cual se le conoce como VBE. Como habíamos visto en videos anteriores en el tema de diodos, que es más atrás, pues de igual manera, al igual que los transistores se requieren aproximadamente 0.7 voltios, se tiene que vencer esa barrera para que pueda circular una corriente. Si no se supera esa barrera, pues el diodo se comporta como un interruptor abierto. De igual manera en un transistor, aquí voy a la imagen, si no el voltaje VB, que es el voltaje entre este punto y entre este punto, es decir, el voltaje entre base y emisor, nuevamente repito, ese es el transistor, es un transistor NPN, esta es la base, es la patilla de la base, esta es la del colector y esta es la del emisor. Bueno, entonces, el voltaje base emisor es el voltaje entre la base y entre el emisor. Debe de superarse aproximadamente el voltaje de 0.7 voltios para que pueda circular una corriente por la base. Si no se supera esa corriente, perdón, ese voltaje, pues le va a llegar una corriente insuficiente a la base para poder activar esta parte del transistor. Vemos aquí que tenemos dos fuentes de voltaje a las cuales estamos llamando como V1 y V2. Bueno, pues esta parte del circuito lo que va a hacer es que si le llega una corriente suficiente a la base, ¿qué es lo que va a suceder? Pues si le llega suficiente corriente, el transistor se va a comportar como un interruptor cerrado y como va a estar como un interruptor cerrado, pues este circuito va a estar cerrado, por lo tanto va a poder circular una corriente IC para que pueda activar esta carga, que es una lámpara en este caso. Pero si el voltaje base emisor pues es menor a los 0.7 voltios, va a llegar una corriente insuficiente a la base, entonces en ese caso el transistor se va a comportar como un interruptor abierto y esta parte pues obviamente pues va a estar abierta y pues no va a poder circular una corriente IC, que es la que haría encender a la lámpara. Por lo tanto, es importante mucho vencer ese voltaje de 0.7 voltios para que pueda haber una corriente por la base. Entonces, la curva característica de entrada, como vimos aquí, nos muestra el comportamiento de la corriente de base en función del voltaje base emisor. Es decir, dependiendo de lo que haya en este voltaje, pues va a circular cierta corriente por la base. Aquí les muestro una simulación. Vemos aquí que tengo la fuente de voltaje, un voltaje muy bajo de 0.5 voltios, medio voltio. Entonces vemos que pues el voltaje base emisor no es suficiente para poder activar nuestro transistor. Como no es suficiente, pues la corriente de la base, aquí vemos que este multímetro está midiendo la corriente de base, pues es muy baja, casi cero. Entonces la corriente es casi cero, por lo tanto, pues nuestro transistor se comporta como si fuera un interruptor abierto. Entonces, al ser como un interruptor abierto, la corriente del colector, vemos aquí que hay corriente, ¿no? Pero es una corriente que se conoce como de fuga, podemos considerarla como si fuera cero, ¿no? Entonces se comporta como un interruptor abierto, la corriente del colector es prácticamente cero y nuestra carga pues no enciende, nuestra lámpara en este caso, porque pues esto es un circuito abierto. Vamos a aumentar un poquito el voltaje de la fuente y vemos que aumenta ligeramente el voltaje base emisor, pero aún no es suficiente para que pueda activarnos nuestra base. Es decir, no se ha vencido la barrera de potencial para que nuestra base se active. Circula una corriente de base en microamperios. Como les dije, la corriente de base pues suele ser baja. Con una corriente de base baja podemos activar el transistor, pero aún esta corriente de base no es suficiente para activarlo. Entonces esto se sigue comportando, o sea, vemos que ligeramente como que, no sé si estoy viendo mal, ligeramente como que quiere encender la lámpara, pero pues aún no es suficiente la corriente. Entonces, en resumen,
la corriente de la base va a depender de nuestro voltaje base emisor. Vemos viendo que conforme avanza nuestra corriente base emisor va aumentando la corriente de base. Es decir, le voy a aumentar a 2 voltios. Vemos que la corriente de base son 34.5 microamperios. Entonces voy a aumentarlo a 2 voltios. Aumentó nuestro voltaje base emisor. De igual manera aumentó nuestra corriente de base, pero aún no es suficiente. Aún no estamos venciendo esa barrera para que se active bien nuestro transistor. Aumento a 3.5 voltios y vemos que aumentó de igual manera el voltaje base emisor, pero aún no es suficiente para que se active bien nuestro transistor. Es decir, circula una corriente mayor de base. Entonces, el transistor, vemos aquí que de igual manera, pues aumenta la corriente del colector, pero no es suficiente esta corriente del colector. Vemos aquí que esta lámpara, bueno, aquí vemos que está circulando esto, pero aún no es suficiente esa corriente del colector para activar nuestra lámpara. Voy a aumentarle a 5 voltios, vemos que de igual manera aumenta nuestro voltaje base emisor, de igual manera nuestra corriente de base. Esta corriente de base, pues, como dice aquí, muestra el comportamiento, la curva característica de entrada de la corriente de base que está en función del voltaje base emisor. Vemos que conforme aumenta el voltaje base emisor, aumenta la corriente de base. Entonces, ahora le voy a aumentar a 9, vemos que va a aumentar el voltaje base emisor y de igual manera la corriente de base. Y vemos ahora que nuestra lámpara brilla con más intensidad, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que la curva característica de entrada, si se vence la barrera aproximadamente de 0.7 voltios, vemos aquí que es un poco mayor, 0.73 voltios, casi 0.74 voltios. Entonces, si se vence esa barrera, pues la corriente aumenta, ¿sí? Pero después, aunque querramos aumentar esa barrera, pues el voltaje, perdón, la corriente de base se mantiene constante. Es decir, y aquí podemos ver que después ese voltaje base emisor se va a mantener prácticamente constante. Lo vamos a ver aquí le voy a poner, primero teníamos 9 voltios, ¿no? Vemos que el voltaje base emisor es 0.73 voltios. Le voy a aumentar a 12 voltios aquí y vemos que el voltaje base emisor no varía mucho. Le aumento 15 voltios el voltaje de la fuente y vemos que el voltaje base emisor prácticamente se puede decir que se mantiene constante. Sufre ligeras variaciones. Aquí podemos ver. Entonces, esto es lo que nos muestra esta curva de entrada, ¿no? Vemos que depende la corriente de base, pues, de si se supera o no el voltaje base emisor. Ahora, un ejercicio, tenemos este circuito, pues en saturación, el voltaje V1 le vamos a dar 12 voltios, la resistencia de base 150 kilo ohms, vemos que la corriente de base pues va a depender de esta resistencia. Entonces, para poder obtener la corriente de base, aquí se nos pide calcular la corriente de base, pues es ley de Ohm, voltaje entre resistencia. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje de la fuente V1, pero hay una caída de tensión. Recordar la caída de tensión, que es 0.7 voltios, igualmente como los diodos, le tenemos que restar esa caída de tensión. Y pues después el resultado de dividir esto lo dividimos entre la resistencia de base. O sea, voltaje entre resistencia es la corriente de base. Entonces, pero V1 menos 0.7 voltios, es decir, eso es el voltaje en la resistencia, es decir, la caída de tensión en la resistencia. ¿Sí? O sea, es lo mismo, ¿sí? El voltaje de la fuente menos la caída de tensión de 0.7 voltios, lo restante pues es lo que cae en la resistencia de base. Entonces la corriente de base la vamos a tener dividiendo el voltaje en la resistencia de base entre el valor de la resistencia de base, es decir, corriente de base es igual a los 12 voltios, que es la fuente total, menos 0.7 voltios. El resultado de esta división es 11.3 voltios. Esto es lo que cae en la resistencia de base. Pues eso lo dividimos entre la resistencia de base, que es 150 kilo ohms. Entonces, voy a hacer la división, 11.3 entre 150.000. Y eso me da 7.53 por 10 a la menos 5. Recorremos el punto para convertirlo por 10 a la menos 6, que nos queda 75.5 por 10 a la menos 6, y eso es
75.5 microamperios. Entonces vemos que la corriente de base es 75.5 microamperios. Ahora, curva característica de salida. Esta curva nos va a mostrar el comportamiento de la corriente del colector en función del voltaje colector emisor para cierto valor dado de la corriente de base. O sea, vemos que va a depender esto de la corriente de base. Ahorita les explico esta parte.